Vamos a grabar y vamos a charlar, porque después esto ustedes lo van a poder ver en nuestras multiplataformas de contenido. Esto es a través de www.radionecuenedigital.com.ar. Lo van a ver a través de las redes sociales, a través de agendaeconómica.com.ar. Miren si no tenemos opciones para que ustedes vean nuestros contenidos. Un montón. Nos acompaña hoy Diego López de Murillas. Es presidente del Colegio de Arquitectos. Un hombre que seguramente para muchos viene a hablar de un tema aburrido como es el urbanismo. Yo sé que ustedes a lo mejor hoy están preocupados por a ver qué va a pasar con el futuro de Messi, si se va del PSG o no. Pero el urbanismo es muy importante para saber dónde, por ejemplo, van las ciudades, para dónde transita el desarrollo, si nuestra calidad de vida en el futuro va a ser mejor o peor. Cosas que hoy a lo mejor no les damos importancia, no ocupan primera plana de los diarios, pero son las que después dicen, che, ¿y por qué hoy, por ejemplo, está abandonado esa obra elefantiásica que fue el Metrobús? ¿Alguien se dio una vuelta por el Metrobús para ver cómo está, en qué estado está? Y la poca operatividad que tiene, ¿no? Que dejó todo ese trazado de la ciudad. Somos de hacer estas cosas, ¿no? De hablar mucho de esta palabra, urbanismo, planificación, de la boca para afuera. Después en los hechos a los estados les cuesta entrar en razones a la hora de planificar. Dígame si estoy equivocado y pégueme un tiro en la pierna, amigo. ¿Cómo andamos, Diego? Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un placer estar acá y en este espacio. No estás equivocado. La planificación, y hay otros términos, conceptos que se pusieron de moda, que si bien siempre fueron de interés y siempre fueron importantes, adquirieron otro valor y adquirieron un valor mediático para cualquier discurso político que se precie. Claro. Tenés que nombrar planificación, tenés que nombrar sustentabilidad, claro. Tenés que nombrar una ciudad inclusiva, sí. Un montón de cosas, pero bueno, la discusión y el debate está en cómo lograr todo eso. Claro. Hay algunas cosas, mirá, como siempre, como todo tiempo que se transita, hay cosas que se hacen bien y otras no tan bien. Y fundamentalmente en el tema de planificación, yo creo, y de esto hablo desde mi convencimiento, digamos, ¿no? Claro, claro. La verdad la tendremos que construir entre todos, pero sí de que estoy convencido. La planificación, una de las cosas que debe cambiar, la planificación nació con el Estado. El Estado era el que invertía, el Estado era el que desarrollaba a partir de la obra pública, etcétera. Entonces la manejaba el Estado. Y la manejaba el sector político de turno que dirigiera el Estado. Después con el tiempo empezamos, cuando fuimos cambiando de color político, cambiando toda la planificación. Y ahí nos quedó algo al descubierto, que es algo que se discute mucho. Bueno, otros ya lo tienen solucionado, otros países, todo. Que el tener un plan, y es un plan la planificación, un plan que nos contenga a todos, indudablemente lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, ahí hay una primer falla, que es la planificación no puede ser manejada unilateralmente por parte del Estado. Claro. Fue bueno en su comienzo, hace mucho tiempo, pero ahora como que tenemos que cambiar. La planificación debería ser un ente autónomo, que lidere el Estado, que lo maneje el Estado, que tengan presencia los bloques políticos, que tengan presencia o en el deliberante o en la legislatura, depende de la escala de donde se planifique, claro. Pero tienen que estar todos presentes. Entonces, al tener un plan hecho por todos, vamos a lograr algo que sí necesita un plan, que es la continuidad. Y en eso estamos muy frágiles. Bueno, pero en realidad, como se suele usar tan fácilmente las palabras, a las palabras se las lleva el viento, uno puede decir muchas cosas. Lo importante es saber dónde estamos parados hoy, ¿no? ¿Cómo ves vos Neuquén? A ver, ¿cuál es tu visión como arquitecto? ¿Cómo la ves parada urbanísticamente? Si estamos desarrollándonos bien, si vamos bien para donde vamos,
o vamos como vamos, ¿no? Que esa sería otra observación. Sí. Vamos como vamos, qué sé yo. No, mira, Inercialmente. todas las ciudades del mundo, pero todas las ciudades del mundo crecen por sobre sus planificadores y sus urbanistas. Ah, sí. O sea, hay algo que es la espontaneidad en una sociedad que va generando cosas. Y cosas a veces puntuales, que son coyunturales, no sé, te ubican un emprendimiento, un shopping en un determinado lugar y te modifica todas las relaciones Claro. que hay en ese sitio. O un hospital, o una escuela, etcétera, ¿no? Y en realidad tiene tantas variables, hay tantas variables que es muy difícil manejar estas. Actualmente también se le dice planificación y tiene algo de planificación, trabajo sobre todo en la obra pública, que son urgencias en realidad, que son cosas que uno no está pensando en el futuro de cómo hubiera sido mejor o qué va a desarrollar, sino que ya vienen de etapas anteriores como una carencia, Claro. y ahora hay que planificarlo en cómo lo hacemos. Yo te diría que la mayoría de la planificación actual se ocupa y es rehén de las urgencias. Ajá. Totalmente. Y luego sí existe, que yo te diría que tampoco es pensar muy a futuro, alguna demanda actual, que es esta necesidad de tierra, por ejemplo, en Neuquén Capital, Claro. que para generar, que no se nos sigan ocurriendo esa espontaneidad de tomas, etcétera, el que hacíamos con la ciudad, se había determinado, cosa que está muy bien, de subir a la meseta. Sí. Se puede hacer ciudad con calidad en la meseta. Ujú. Y Neuquén no tenía, es un ejido muy chico, es uno de los más chicos de Neuquén, Capital. de la provincia, Ajá. Neuquén Capital. Con una incorporación de unas tierras que venían de algo histórico muy viejo, que un intendente, el intendente García, no sé bien el año, Sí. todo, compró a Centenario. Y ahí es el lugar de expansión que tiene Neuquén, y esto se empezó a planificar por las urgencias y las demandas que había de acceso a la tierra por parte de mucha gente, Claro. cooperativas, etcétera. Al tener que empezar a dar ahí o hacer estos loteos, que no son loteos sociales, pero No, claro. son loteos en general, habrá incluidos sociales, se empezó a planificar la ciudad en ese sector, son 8.000 hectáreas, no van a ser planificadas las 8.000, es mucho menos, porque tampoco la ciudad extensa o plana, horizontal, es buena, Ujú. es insustentable eso, le tenés que llevar servicios, etcétera. Claro. Pero se desarrolló una planificación que está muy buena, porque el municipio lo que hizo fue convocó a universidades, a colegios profesionales, y entonces se está trabajando con este nuevo concepto de que lo hagamos entre todos. Está bien. Eso está bueno. Y eso está bueno. Se han desarrollado, están todos los anteproyectos de infraestructuras, de cómo crecer, y crecer en una ciudad lo más diversa posible y lo más mezclado. O sea, la ciudad, como cualquier ecosistema, cuanto más diversidad tenga, Mejor. más posibilidad de sobrevivir y de ser sustentable. Ya lo creo. El desarrollo va para allá arriba, va para la barda. Está pensada ahí Neuquén. ahora. Sí, inclusive yo te diría, aunque sea la ciudad de Neuquén, casi que es como una nueva ciudad. Ujú, claro, sí. El concepto de los crecimientos de las ciudades es generar ciudades con distintos centros, Claro. o sea, pluricentros. Lo llaman inclusive la ciudad de los 15 minutos. O sea, que vos caminando en 15 minutos tengas todo lo que necesitas. Ujú. Desde trámites, bancos, salud, educación y hasta el trabajo, si se puede. Sí. Eso lo viene Eso es España, más eso. difícil, exactamente, pero la ciudad de los 15 minutos es un concepto muy bueno, Ujú. y las ciudades deben crecer así, y no generar una nueva ciudad que volvés a duplicar Sí, claro. consejo deliberante, intendencias, costos, etc. Ujú. Sino que se maneje de algo central, pero con pluricentros. Y la ciudad se está pensando en la meseta de esa manera. Inclusive la ciudad actual también. Hay que desarrollar, qué sé yo, como hay la calle Godoy, por ejemplo, un lugar central
y casi que se ha hecho comercialmente, habría que apoyarlo con distintos edificios públicos como para que se genere un nuevo centro, que de hecho se está haciendo. Sí, se ha hecho casi solo, digamos, el Godoy. Es espontáneo. De hecho, yo le comenté la vez pasada a la gente de ACIPAN que ya deberían empezar ellos a tomar mediciones de las encuestas que hace periódicamente para actividad comercial, como una zona, así como está el bajo y el alto, que ellos también lo miden, ¿no? Y lo relevan. Godoy como una zona de crecimiento comercial fenomenal de los últimos 15, 20 años, ¿no? Que además ya mueve la aguja comercialmente. Según las malas lenguas que me informan cosas a mí, hoy, por ejemplo, Godoy y parte del oeste ya factura y en su movimiento comercial mucho más que el Bajo de Neuquén. Mucho más que el Bajo tradicionalmente conocido como Bajo Neuquino. Sí, totalmente. Tienen mucha más... no hace falta más que darse una vuelta por el oeste para ver cómo ha crecido comercialmente. Bueno, y obviamente por el precio de los alquileres en el centro, muchos optaron por buscar periferias. Estoy notando algo, decime a ver si yo estoy viendo algo que es correcto o no. Todo el Bajo de Neuquén, ruta para abajo, estamos hablando desde Gatica hasta Bahía Blanca, poner una cosa así, propiedades viejas que se están desmontando y armando propiedades horizontales. Imagino que esa va a ser una zona con mucha presencia de la propiedad horizontal, de los edificios, ¿no? En Neuquén. Sí, este es un fenómeno nuevo que se está dando que es muy bueno y que proviene de esto. La mayoría de los metros cuadrados de la construcción que se está haciendo eso son de vivienda multifamiliar, léase edificios. Ajá. ¿No? Hoy en Neuquén. Hoy en Neuquén. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la vivienda unipersonal, o sea, la casa del vecino, sí o sí, en la mayoría de las veces vos necesitas líneas de crédito potables y accesibles, cosa que no hay. No hay, exacto. Entonces, sí hay grandes empresas, empresarios o grupos que se juntan, que no pueden encarar un emprendimiento solo, pero un grupo sí, y como una posibilidad de inversión en la económica que hay, en la economía actual, el ladrillo fue siempre un sitio seguro. Claro. Entonces invierten en esto. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando uno habla de un edificio, uno se piensa algo de 10 pisos para arriba. Y eso existe y hay mucho en esta ciudad, pero tiene un problema muy grande ese, que cualquier edificio de 4.000, 3.000 metros cuadrados, 10 pisos, 15 pisos, vos necesitas 4, 5, 6 años para construirlo y hacerlo. En ese tiempo podés llegar a cambiar 20 o 30 veces el presupuesto, Claro, sí. con una complicación tremenda. Entonces empezó a surgir otro nuevo negocio, que es hacer viviendas multifamiliares más pequeñas. Ajá. Por ejemplo, planta baja, primer piso y segundo. Y haces 8 o 10 departamentos. Y esto lo terminás en 1 año y medio, en no más de 2 años. Lo podés terminar, tiene menores costos, no tengo ascensor. Tengo una infraestructura mucho menor, generan menor impacto, una densidad media, y sigue siendo una vivienda colectiva, una vivienda multifamiliar. De esto hay muchísimos emprendedores que están haciendo este tipo de negocio, y que por supuesto esto no lo voy a hacer en un terreno del centro que tiene otra capacidad y por lo tanto tiene otro valor. Claro. Me voy a buscar las zonas o las áreas donde ese es mi máximo que puedo construir. Claro. Y es precisamente en esa zona. Esa zona del Bajo. Hoy nos metemos en tema de construcción porque quiero pedirte algunos datos, porque yo sé que es muy incipiente, a pesar de todos los maremotos y terremotos que hay en la economía. La construcción siempre, como vos decís, el ladrillo es un valor de refugio de la inversión, al igual que el dólar, digamos, ¿no? O es esto, los más osados buscarán otras alternativas financieras, pero el común de la gente o piensa en ladrillo o piensa en verde, digamos, no hay mucha alternativa. El peso, bien gracias, se lo sacan rapidito porque lo que han vendido los corralones, aún con el dólar a casi 500 la semana pasada, fue impresionante. Sí, La cantidad de gente que tenía 200, 300 mil pesos o 500 mil pesos ahorrados fue y compró materiales de construir. Y lo cambió por hierro, lo cambió por cemento, lo cambió por lo que sea. Totalmente. Fue un fenómeno increíble lo de la semana pasada. Vamos a hablar sobre los datos de la construcción privada.
que me interesan y mucho. Hoy habló el gobernador, vamos a poner ese video, Agus. Neuquén superó hoy los 20.000 empleos en la actividad de la construcción y encabeza el ranking salarial como los salarios mejores pagos a nivel país. Lo escuchamos a Omar Gutiérrez. En el mes de febrero se han dado a conocer los números de la construcción y de cada 10 puestos de trabajo que se han generado en el país en construcción, empleos privados en la construcción, Neuquén ha generado 1. Es decir, el 10% del total de empleo de la construcción de todo el país se generaron en Neuquén. Fueron 1.085 nuevos puestos de trabajo en la construcción que se generaron en el mes de febrero, superando los más de 20.000 trabajadores y trabajadoras de la construcción, el empleo privado en la provincia de Neuquén. Un récord histórico que forma parte también y está acompañado con que la provincia de Neuquén ha liderado y conducido la recomposición del salario real de los trabajadores del sector privado aquí en Neuquén para el país. También es muy importante de destacar esto, que hemos alcanzado ya la superación de más de 20.000 puestos de trabajo de la construcción, que se han generado desde el momento más difícil y complejo de la pandemia. Hemos generado más de 22.000 puestos de trabajo en el empleo privado en la provincia de Neuquén. Bueno, como verán, cuando se despierta la actividad petrolera en Neuquén, mueve todas las variables, evidentemente. Una de las primeras que se mueven es la construcción, que además impacta sobre un montón de gremios, de actividad, desde los profesionales, ¿no? Arquitectos, maestros mayores de obra, comercios, corralones, casas de electricidad, bueno, todo lo que involucra la construcción. Obviamente que hoy creo que debe ser una de las pocas actividades que ha recuperado niveles prepandémicos del 2019. Porque si bien del 2020, después que pasó lo más duro de la pandemia, las actividades económicas se fueron acomodando, nunca recuperaron, la gran mayoría, ¿no?, valores del 2019, que quiero recordarles a todos, fue un año económicamente no muy bueno, porque terminamos con una inflación del 50 y pico %. Sí. O sea, para que ustedes tomen dimensión, porque realmente cuando se habla de una cifra se la aísla y no se toma el contexto de la información. Entonces, siempre es bueno la comparación para saber dónde estamos parados. Miren, hay actividades que les ha ido muy bien, petróleo, gas, construcción, ya han recuperado empleo, de hecho lo han generado más todavía que el 2019. Ahora, hay otras actividades que no, por ejemplo, supermercados, y eso es un dato de consumo, no recupera niveles del 2019. No los recupera en unidad de productos. Sí en facturación, pero claro, la facturación tiene el componente inflacionario, entonces es un dato para tomarlo con pinza, ¿no? O sea, obviamente vos ves lo que facturaba un supermercado en 2019 con ahora, el mismo supermercado factura más, pero si le restás la inflación, está por unidad de productos abajo del 2019. Pero bueno, contame cómo está la construcción privada, porque el otro día leí, creo que fue en el LM Neuquén, un dato tuyo, que no sé si se lo diste al diario o al EU5, respecto de que había un movimiento de casi 25, 30 millones de dólares por mes, ¿no? Sí, mirá, hay una cosa igual que te iba a poner todo, para los grandes capitales es mucho más seguro el real estate que el mismo dólar. Porque el dólar, quiera o no, está sometido a una inflación muy baja, pero sometido al fin la de Estados Unidos. Claro, sí. En cambio, en el ladrillo, como todo esto te depende de externalidades, o sea, que la ciudad mejore, que tenga mejor infraestructura, todo, es muy posible que se te capitalice todo esto. Sí. Y en realidad ha traído mucho más. El mejor año de estos últimos años que hemos tenido nosotros en la ciudad de Neuquén, que son donde más tenemos datos, pero en casi todas las ciudades de la provincia se replica esto. Ajá. El mejor año ha sido el 2021. Ah, mira vos. Después de la pandemia Después de más la dura. pandemia. Ajá. Por muy poquito, pero mucho más. 2020 bajamos un poco, 22, y el 2023 de lo que llevamos vamos más o menos como el 2022. Está bien. Hasta ahora. Y en realidad fíjate, nosotros hicimos 300.000 metros cuadrados al año. Esto te da un promedio de 25.000 metros cuadrados al mes. Si le pones un costo, en el que quieras, $800, $1.000. porque hay algunos que dicen, no, está más abajo.
aunque le ponga $800 o $1.000, son entre 22 y 25 millones de dólares que reparte la obra privada en la ciudad de Neuquén, que la mitad van aproximadamente, la mitad van materiales, Claro. que es en los locales de la región. Sí, sí. Todo Y circuito el otro económico. 50% va en manos de obra que inmediatamente se vuelca al mercado. Ujú. O sea, porque se vuelca en consumo, supermercados, Sí, sí, ropa, etcétera, ¿no? Claro. Es mucho dinero. Sí, igualmente la estadística lo que nos daba como preocupación era que, por ejemplo, en el 2018, 2019, el gran porcentaje, había empezado a decaer esa curva, pero el gran porcentaje de esos metros cuadrados lo hacía el vecino, la gente que se quiere hacer su casa, Claro. lo cual multiplicaba mucho más esto. De golpe empezó ya prácticamente en 2021 a ser los grandes inversores. La demanda de vivienda existe, como para que vos tengas una idea, puedes evaluar los 25.000 metros cuadrados de promedio mensual que hace la obra pública. El Instituto de la Vivienda de la provincia hizo el año pasado 27.000 metros cuadrados en todo el año. En todo el año, la obra privada en vivienda, 25.000 metros cuadrados al mes. claro. Bueno, eso también está explicando un poco la crisis habitacional por la que estamos pasando. También, Sí, ¿no? totalmente. ¿No? La Totalmente. ausencia de vivienda social, y bueno, lo que está empujando la construcción de vivienda unifamiliar, no en este caso, pero multifamiliar, como ahora en este contexto, es la actividad privada. Claro que también hacemos un paréntesis acá, no todo el mundo accede a ese tipo de vivienda, ¿no? Totalmente. Esto también hay que decirlo porque hay un segmento de clase media-baja que no es inaccesible hoy para Totalmente. comprar una El propiedad. tema es la financiación, Carlos. claro. Sin financiación es muy difícil acceder. Bueno, acá lo tuvimos la vez pasada a todos los candidatos. Uno de ellos se comprometió a construir 10.000 viviendas al año, lo cual sería un boom, digamos, ¿no? Si esto sucede. Con que haga 5.000 al año, yo le dije así en joda, le digo, pero con que haga 5.000 estamos bien. Empezamos a atender la demanda vigente y a tapar los agujeros del viejo déficit habitacional, porque las viviendas que no se hacen en un año forman parte del pasivo para el que viene. Totalmente. ¿No? Porque Son la demanda esas urgencias que te decía. las tenés que levantar, Sí, digamos. sí, sí, Entonces, sí, sí. después, claro, te decís, hago 4.000 viviendas, pero me siguen demandando. Claro, porque venís con déficit de 10.000, 15.000 viviendas que no Es hiciste, tremendo. ¿no? Algo que a los que generalmente la política no le presta atención. Pero quería detenerme en algo que es importante. Muchas veces hemos hablado, en algún momento me dijiste que esto es un fenómeno que se fue corrigiendo, pero te pregunto, ¿sigue habiendo obra clandestina en Neuquén? Privada, yo creo que es la que más se puede controlar, y pública. En su momento había obra pública clandestina, ¿no? Clandestina que sigue, no presentaron Sí. los planos y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí, sigue habiendo de las dos cosas, mirá. O sea, yo lo llamaría más que... Es clandestino, es cierto lo que vos decís, pero por ahí lo llamaría informal. Ajá. Es parte de una economía informal. Vos fijate que hasta el préstamo, el Procrear, que una línea política de préstamo de nación, te empujaba a la informalidad en la construcción. O sea, no te obliga a nada. No te pide ni permisos. Ni permisos de legales, obra. nada, no te pide nada. O sea, si bien esa informalidad es una realidad y no la vamos a poder sacar de cuajo ni de un día para el otro, sí tendríamos que tomar medidas para ir empujando a todos esos sectores a que logren ciertos o más beneficios estando dentro del sistema que fuera de él. Claro, ¿no? de eso se trata. Pero hay que promoverlo todo esto. En realidad se venía bastante bien, pero en la pandemia cayó absolutamente todo esto. Y sí, la informalidad sigue. Es una informalidad con ciertos reaseguros. Por ejemplo, vos podés construir de forma informal, llámese en negro, pero contar con seguros. Ah, sí. Sí, eso vos podés. Y me parece que está bien en esto,
pero estaría bueno que sea parte de un paquete o de tomar medidas que vayamos sabiendo que esto nos pasa y nos va a pasar, Claro. querramos o no querramos, entonces más vale que accionemos sobre eso para ir evitándolo. Y en la obra pública lo hemos hablado también con varios candidatos, y todos están de acuerdo en esto, porque lo que nosotros decimos de la obra pública es, mira, en la ley de obras públicas está, y está inclusive en el Código Comercial y Civil de la Nación, es que en la práctica de trabajos de riesgo, como es la construcción, vos tengas que tener la responsabilidad de tener un profesional idóneo, ingeniero, técnico, arquitecto, lo que sea, Claro. que es el responsable civil y penal de esto, que hace la dirección técnica de todo esto y cumple con todos los requisitos formales de normativa que existen. Y la obra pública muchas veces por esas urgencias, esa necesidad que había, inclusive de luchar hasta con la inflación, Claro. cosa que un privado a veces no puede hacer. O sea, un privado a veces para obtener un permiso necesita 6 o 7 meses. Y la obra pública se determina hoy y se comienza mañana. Claro. Defender ese dinero, ese presupuesto de la inflación, hizo que no se pasara por el mismo tamiz que la obra privada. Y esto genera controversia. Primero, de un problema de credibilidad en el sistema. Y sí. Y después de cumplir con esas leyes. No, la mayoría de la obra pública no cumple con los mismos requisitos que debe cumplir la obra privada. Y esto es un problema grave que todos están de acuerdo, ¿eh? Claro. Y yo creo soy optimista en que lo va a corregir el próximo gobierno. Ojalá que así sea. ¿Se asustaron en la construcción con estas subas del dólar y eso? ¿Qué sensaciones tuvieron estos últimos días donde, bueno, yo sé que todo el mundo reniega del dólar blue, pero hoy es el dólar billete. Nadie construye El con dólar verdad. el dólar verdad. El dólar blue con B corta, porque es Sí. con dólar de verdad. Nadie toma como referencia en ningún presupuesto el dólar oficial. Esa es la verdad de la milanesa. Ni siquiera los contratos de locación o lo que fuere, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada? Yo tenía esta información. La gente que tenía un pequeño ahorrito en pesos, para que no se le diluyera, fue y compró materiales. El que está construyendo y el que no dijo, como tengo que hacer una refacción, aprovecho ahora, compro, voy invirtiendo en materiales que por lo menos ya sé que los compré, ¿no? Y le gano unos mangos a la inflación también, porque yo supongo que no es... Yo no sé cómo hacen ustedes, que tienen que manejar obras y todo, que en toda la semana tienen que comprar. Che, viejo, pero otra vez aumentaron el precio de esto, aquello, lo otro. ¿Cómo digamos, qué repercusión tiene para usted estos vaivenes del dólar? Bueno, sí, las tiene totalmente. Como te decía hoy, tenés que estar cambiando presupuestos continuamente. Y esto trae complicación, fundamentalmente también porque algunos comercios no vendían algunos materiales en espera de ver si ese dólar se estabilizaba. Claro. Y si iban a tener una lista de precios más o menos seria por parte a su vez de sus mayoristas. Claro. Entonces empezó a ocurrir un poco eso. Otros salieron a comprar, que te compran y te piden el acopio. Ah, sí. Y el acopio, el acopiarlo para los comercios a veces también es una dificultad, porque empieza a ocupar metros cuadrados de superficie que necesito para rotar la mercadería. Claro. Entonces empezó a haber dificultades en ese tipo. Hay muchos productos que todavía dependen de algún material o de alguna cosa que es importada. Eso, por supuesto, medio que algunos desaparecieron. O sea, hoy no podés encontrar, por ejemplo, precios de un sistema de aire acondicionado. Ajá. O de algún tipo de calefacción que sea un poquitito complejo, medio grande o medianamente grande, no te van a dar precio. Y esto es una dificultad para trabajar. De alguna manera el país y la sociedad se ha acostumbrado a todo eso y sabemos, bueno, muchas cosas. Sí. Siempre que llovió paró. Sí, sí, Y sí. que le van ganando todo el mundo
algún pesito, o por lo menos para mantener Claro. el dinero ese, pero sí hubo ciertos miedos, Lo que pasa que también la mayoría de la gente que está construyendo ya viene con esa gimnasia, entonces los materiales que son fundamentalmente commodities, que son los primeros que cambian su precio y que se elevan, ya los tienen comprados. Ya lo envié. Es lo primero Sí, que comprar. Sí, o sea, cualquiera que va a construir hoy tiene el hierro todo comprado, el hormigón pagado, y después lo que ajusta son los costos de la mano de obra, que igualmente no los puede congelar. Claro. Entonces, bueno, pero los materiales, la mayoría tiene el gran porcentaje comprado. Mirá vos. Bueno, así las cosas. Bueno, esperemos que el 2023 sea mejor que el 2022, ¿no? Vos me dijiste que ahora estos primeros meses estabas observando un movimiento muy similar al año pasado. 2022. No tan bueno como el 2021 Exactamente. que se disparó. Pero bueno, quizá también lo del 2021 tenía que ver con este fenómeno de estar 2 o 3 meses parado. Si bien las obras de construcción volvieron, pero había mucho protocolo, no arrancó rápido toda la rueda. No, tardó. Tardó, y eso... Fue complicado, los protocolos. Exactamente. Hubo muchos contagios. Mucho contagio. Sí, fue complicado. Pero bueno, ojalá que el 2023 y digamos, a ver, si el escenario macro se acomoda un poco, con cierta Y previsibilidad... tienen que surgir líneas de financiación, o sea, créditos. Sí. Nuevos créditos más blandos tienen que Lo surgir. que pasa es que con las tasas de interés que tiene hoy el sistema, Claro. ¿cómo haces? Sí. Vos imagínate, a vos te Hace pagan por difícil. un plazo fijo 91%. Sí. Más el costo financiero, entonces 100 y pico te están pagando. Por el banco recibirte tu plata y pagártela para que tenga un rendimiento. Sí. Esa misma plata en un préstamo personal está con un costo financiero de 300%. Sí, totalmente. Sí, ya no se... No hay o sea, quien lo aguante. vos imaginate, no hay préstamos para la construcción, no hay préstamos para comprar autos. Claro. Y para consumo, el que está tomando préstamos hoy, yo les digo, se están comprando la soga. El que está tomando préstamos para consumo. Se están comprando. Y el que está financiando consumo con pagos mínimos de tarjeta de crédito, se está metiendo en un berenjenal. Sí. Así que cuidado. Estas son las épocas donde los abuelos y las abuelas nos enseñaron a que hay que ajustar la cajita Y quedarse ahí. y quedarse quietito. El que asoma la cabeza pierde. Diego, gracias como siempre por venir a la radio a charlar un ratito de estas cosas. Un poquito de la actualidad y también un poquito de lo macro. Los datos de actualidad nos gustan a nosotros porque nos sirven para los títulos, pero yo me quedo con la primera parte de la charla sobre esa cuestión de que siempre se habla y bueno, queremos ver más acción en esto de planificar, de hacer ciudades más vivibles. Yo creo que nos dejó, y dejó en los sectores políticos esa inquietud y esa necesidad, y creo que lo van a asumir. Creo que se vienen tiempos buenos, quiero ser optimista y creo que lo soy. Claro. Y bueno, al contrario, te agradezco a vos siempre estar inquieto en estos temas. Por favor, siempre estaremos inquietos, 18:49 minutos, tiempo de vender un poquitito, sí, porque si no, ¿de qué vivimos? Tenemos que vender. Vendemos y en un ratito vamos a escuchar por qué solamente una sola empresa se presentó para la licitación de la ETON, que casualmente es la empresa que hoy tiene la concesión. Le ponemos pausa.